Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 6 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Hoy, un dedazo largamente anunciado. Pues se acabó. Esta tarde conoceremos el nombre de quien Andrés Manuel López Obrador eligió para sucederlo. Final que se plantea entre su favorita, Claudia Sheinbaum, a la que empujó y promovió a lo largo de sus casi 5 años de gobierno, y Marcelo Ebrard, alternativa en la que aparece Adán Augusto López, el más cercano y de todas sus confianzas. En esta designación largamente operada por él, no cabe ya que en la víspera salga con el recurso populista de que no es él, es el pueblo, que ya no es como antes, que ahora es la democracia participativa y que es solo un siervo de la nación. López Obrador quiere ocultar que en la sucesión interna de los partidos, en 2006, no fue Vicente Fox el que decidió por Felipe Calderón. Su candidato era Santiago Krill, y que hubo un proceso de votación nacional que eligió al michoacano. No fue entonces el dedo presidencial, y así como no lo fue entonces, tampoco lo fue en 2012 cuando Calderón no eligió a su sucesor, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, tanto en 2006 como en 2012, él se impuso al PRD como en 2018 a Morena. Tercera elección que fue arrolladoramente la vencida. Cuando habla de los dedazos presidenciales, se refiere al siglo pasado, cuando hasta 1994 los presidentes elegían a sus sucesores. Pero ahora lo quiere presentar como un hecho inédito, cuando el resultado de esta tarde será solo una formalidad: confirmar su elección. La operación no fue de esta semana ni de estos 3 meses. Fue a lo largo de su gobierno, marcadamente a partir del verano de 2021, cuando le dijo a Claudia: eres tú y ella será. Así de fácil. Y eso que dice todos los días de que él no ha intervenido es solo para llegar a las 1000 repeticiones, en busca de convertirlo en verdad. Retales. 1. Bastón. No sé a qué se refiere el presidente cuando dice que hoy, igual es mañana, entregará el bastón de no sé qué mando a su candidata. Tampoco entiendo para qué le servirá ese adminículo oaxaqueño, ni qué dejará de hacer él cuando repite que ya solo se ocupará del cierre de su gobierno, cuando hoy le faltan 12 meses y 24 días. Incómodo. De no ser Marcelo Ebrard, el más combativo de todos en este proceso, proponiendo planes y soluciones, denunciando anomalías y expresando dudas y preocupaciones por el método y la cargada, vamos a ver qué decide, porque está claro que no cabe en un eventual gobierno de Sheinbaum, ni él lo aceptaría. Y 3. Posiciones. Cuando López Obrador, que dice que no se ha metido en el proceso, estableció los precandidatos, el método, las formas, los tiempos y los premios, dijo que segundo y tercer lugar de la encuesta irían al Congreso. ¿Lo aceptaría el número 2? Y del cuarto al sexto al gabinete de su sucesora. ¿Lo mantendría en el tiempo? Es que cree que su poder es para siempre. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Crónica de un dedazo anunciado. Hoy es el día D para las corcholatas. A las 5 de la tarde están citados en el World Trade Center los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación para saber a quién le entregará el presidente López Obrador el bastón de mando de Morena. Lo que vamos a atestiguar en realidad
es quién será la candidata o candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que enfrentará a Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, en las elecciones presidenciales de 2024. A las dos mujeres posiblemente se una Samuel García como abanderado de MC. Si nos atenemos a la cargada, el derroche de recursos, la actuación parcial de las brigadas del bienestar, la ayuda de gobernadores, el trato que le prodiga AMLO, podríamos estar hablando de la crónica de un dedazo anunciado en favor de Claudia Sheinbaum. Por mucho que el presidente repita que no ha inclinado la balanza y que se acabó el dedazo, existe la percepción de que el proceso fue diseñado para llevar a la favorita de Palacio a la candidatura presidencial del oficialismo. El anuncio de la corcholata ganadora lo estará haciendo el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, alrededor de las 5 de la tarde en el World Trade Center. A lo largo del proceso interno, hubo quejas de que no había piso parejo. 3 corcholatas alzaron la voz públicamente para protestar esa disparidad: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. De saque, el proceso arrancó mal. En la comisión de encuestas de Morena quedó como presidenta la diputada Ivonne Cisneros Luján, abiertamente pro Claudia. Noroña pidió su destitución. Me alucina, es parcial en mi contra, dijo el petista en su canal de YouTube. Todavía ayer Marcelo Ebrard subió un mensaje en X, antes Twitter, en el que agradeció el compromiso de su equipo que dijo trabajó en condiciones adversas. Nuestro objetivo, agregó, es defender a carta cabal el voto libre, boletas en las encuestas de la ciudadanía. Hablamos ayer con uno de los integrantes de la mesa de elecciones de Morena. Describió el ambiente que se vivía en las 5 salas diferentes, una por cada casa encuestadora privada y la de Morena, donde se realizó el conteo de las boletas. Cito textual: todos están vigilando. Hay mucho nerviosismo en los equipos, sobre todo en el de Sheinbaum. Los de Adán creen que van a ganar. Hasta los de Noroña creen que van a ganar. Los de Marcelo son los más escépticos. Ahora sí que todos están cuidando las manos y los dedos. La fuente aseguró que los representantes de las corcholatas tuvieron acceso a la inspección física de los paquetes que contienen las urnas con las boletas de las encuestas. Podían evaluar si cada paquete tiene las condiciones de seguridad que se pactaron. Vieron al escrutador sacar las boletas de las urnas sin mostrarles por quién estaba cruzada. El escrutinio fue grabado por si alguno quiere impugnar. El presidente no suelta a Xóchitl Gálvez. La futura candidata presidencial del Frente Amplio fue aludida de manera despectiva en la mañanera, aunque sin mencionar su nombre. AMLO dijo textual: no cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que se necesita. ¿Nada más porque dice groserías? No. ¿Y el conocimiento del país? ¿Y el conocimiento de la historia? Y sobre todo, las convicciones y el amor al pueblo. ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios introducían al mercado a cualquier persona como se introduce un producto chatarra o un detergente con mucha publicidad, remató el mandatario. La aún senadora Xóchitl deja su escaño el 15 de noviembre para irse a la precampaña. Fue entrevistada en el patio del federalismo de la Cámara Alta para los reporteros de La Fuente. Dice el presidente que se necesita más que groserías para gobernar el país, le comentaron. ¿Grosería es que haya 164,000 personas asesinadas? ¿Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud? ¿Que haya subido la pobreza extrema a 400,000 personas? ¿Que no les abra la puerta a las madres buscadoras? Respondió.
En la Cámara de Diputados, los morenistas también lanzaron una ofensiva contra Xóchitl. Mandaron a la tribuna a la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a insultarla. Eres una impostora, una usurpadora mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena. No sientes el cariño por los pueblos. No sabes lo que es sufrir. Te hiciste de los recursos que eran para los pueblos y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas, dijo la legisladora indígena. Y en el colmo del cinismo, el diputado Guinda Hamlet García anticipó que van a denunciar a Xóchitl por actos anticipados de campaña. Le reprocha utilizar la tribuna en San Lázaro para el arranque de su campaña. Son de risa, me cae. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Patina el frente en la Ciudad de México. Como cubetazo de agua helada, cayó entre la alianza opositora que Omar Hamid García Harfuch levantara la mano para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues al interior del PAN, del PRI y del PRD empezaron a patinar. Aunque todavía se ve lejano que el secretario de Seguridad Ciudadana pueda ser ungido como el candidato de Morena, nada más con asomarse al ruedo, puso a girar a los aliancistas que daban por hecho que estaba vetado en Palacio Nacional. Ya se vio que no, y que si la 4T lo puso a calentar es porque necesitan un revulsivo ante las simpatías generadas por la candidatura opositora de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. El oficialismo celebraba que la senadora hubiera abandonado la candidatura por la Ciudad de México, pues sabían que la podía ganar. Parece que no están considerando que Gálvez puede bañar la capital. Quienes voten por ella para presidenta lo harán por los candidatos del frente. Ante ese panorama, necesitaban una figura como García Harfuch, que pueda atraer el voto de los jóvenes y de la clase media. Necesitan que los electores voten por un personaje, dejando en segundo término la antipatía que pudieran sentir por un partido como Morena. Si la idea de que el jefe policíaco asomara la cabeza era solamente lanzar una especie de globo sonda para ver cómo reaccionaba la oposición, en la 4T ya conocen la respuesta. Los aliancistas enloquecieron. En el PRI, el propio Alejandro Alito Moreno ordenó a la diputada Cintia López Castro empezar a correr, junto con el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, para tener a la mano dos aspirantes listos en cuanto se defina género para la capital. En el PAN, además del alcalde Santiago Taboada, que sigue siendo el favorito, la que cada vez se ve más activa es la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, quien incluso ayer exigió a García Harfuch renunciar a la policía, si quiere ser candidato. Y por el PRD, que no termina de arreglar sus pleitos internos, corren el diputado local Víctor Hugo Lobo y la alcaldesa por Tlalpan, Alfa González, por lo que haga falta. Por cierto, ayer se reconciliaron los dirigentes Nora Arias y Jesús Zambrano, quienes se vomitaban. La definición de las candidaturas presidenciales, más la presión de que Morena pudiera tener un candidato muy competitivo, hizo que el Frente Amplio por la Ciudad de México se activara, pues estaban en la hamaca. Su tardanza en definir la candidatura en la capital ya se les indigestó, pues cada día que pasa la negociación se ha encarecido. Todos saben que la candidatura a jefe de gobierno vale varias alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías, y que el partido que la quiera, tendrá que estar dispuesto a pagar un alto costo por ella. Y entre más se tarden, el precio seguirá aumentando, pues la corcholata que gane hoy la nominación de Morena tendrá todo para operar y debilitar la alianza capitalina.
Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. El comisario Harfuch tendrá que renunciar. Omar García Harfuch, en su calidad de comisario general de la Policía de la Proximidad de la Ciudad de México, sí es un mando policial legalmente reconocido, y por lo tanto, si quiere ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tiene que hacer efectiva su renuncia a más tardar el próximo sábado, un día antes del 10 de septiembre, fecha que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene previsto sesionar para decretar el inicio del proceso electoral 2024. La fracción F del artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece como requisito para contender por la jefatura de gobierno no tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe del cargo antes de la fecha del inicio del proceso electoral local correspondiente, es decir, a más tardar el 9 de septiembre. Aunque los defensores del secretario de Seguridad Ciudadana, tanto en Morena como en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, afirman que no ostenta un mando policial, pues es secretario de despacho y le aplica la norma al respecto, en realidad mienten o desconocen leyes y reglamentos al respecto. La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su apartado de la escala de jerarquías de la Policía de Proximidad, artículo 23, establece que la carrera policial se organiza bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá por las jerarquías y grados que corresponden a la cadena de mando, los cuales se definen conforme al orden siguiente. 1. Jerarquía de comisarios. A. Comisario general. Cargo este último de Harfuch. Esto lo refuerza lo establecido en el reglamento interior de la Secretaría en el capítulo 3, que refiere sobre las atribuciones de la persona titular de la Secretaría, en cuyo artículo 6 indica: el mando directo de la policía le corresponde a la persona titular de la Secretaría, quien lo ejercerá por sí y por conducto de las personas titulares de las unidades administrativas. El comienzo del proceso electoral lo determina el Instituto Electoral de la Ciudad de México en la sesión que la Constitución establece debe realizarse en la primera semana de septiembre, lo cual también se estableció en la convocatoria para la elección local de 2024, emitida el pasado 7 de agosto, la cual dice: la preparación de la elección iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México celebre en la primera semana del mes de septiembre del año en curso, comprendiendo el registro de candidaturas sin partido. Concluirá al iniciarse la jornada electoral. Esa sesión, por cierto, no se celebrará la primera semana de septiembre como el Instituto se mandató a sí mismo, sino el domingo 10 de septiembre, ya arrancada la segunda semana del mes. Por eso Harfuch tiene hasta máximo el 9 de septiembre para dejar el cargo, pues de lo contrario se vería impedido por el artículo 32 constitucional para contender por la jefatura de gobierno en 2024. Si Harfuch renuncia, arrastrará el hándicap de un incremento de delitos en el primer semestre de 2023 respecto del mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, homicidios reporta un alza de 17.8%, extorsiones el 30.8%, más robo de autopartes, un incremento del 35.9%, robo en transporte público individual, 16.7% de aumento, y robo a negocios con alza de 14.7%. La definición será tras la designación de Sheinbaum este miércoles. Lo veremos. Uso de razón, por Pablo Idiá, que se publica en el periódico El Financiero. El tercer sacrificio de Marcelo Ebrard. Hoy por la tarde se dará a conocer que Claudia Sheinbaum Pardo será la
candidata presidencial de Morena porque así lo decidió López Obrador. Su triunfo en las encuestas, que será real, se debe a la profunda inequidad de la contienda. Todo lo que el obradorismo denunció por décadas como abuso de poder y delincuencia electoral, se lo aplicaron a Ebrard para cerrarle el paso. Aunque algunos se pregunten, ¿qué hará Marcelo? Como si fuera un asunto crucial, la verdad es que importa muy poco o solo es relevante para su círculo cercano. Jugó a la democracia entre vasallos que obedecen a la voluntad de un solo hombre. Creyó hasta el último momento en López Obrador. Se equivocó otra vez. Durante el sexenio fue un funcionario imprescindible, el único que tenía capacidad para asistir a los foros internacionales que le corresponden al presidente, quien rehusaba ir por su incapacidad para relacionarse de igual a igual con sus pares. Solo Ebrard podría comprar medicinas y vacunas contra el COVID en el exterior, solucionar problemas comerciales, entenderse con Trump, comprar pipas para transporte de gasolina. Hoy le dirán que muchas gracias por participar, pero el pueblo optó por Sheinbaum. Su sacrificio se había fraguado desde antes de la competencia con el marco de favoritismo del presidente por la entonces jefa de gobierno. Luego vino la cargada y el derroche de recursos públicos, las horas hombre de empleados del gobierno que llevaban hasta los hogares de los beneficiados la consigna de que la candidata del presidente es Claudia. El acarreo, las encuestas escondidas, marginación de representantes y todo lo que ha denunciado el equipo del ex canciller. La pregunta para Ebrard es, ¿y qué esperaba? ¿De veras pensó que estaba compitiendo con demócratas? Uno de sus grandes amigos y de su ex jefe Manuel Camacho Solís, Enrique Márquez, escribió el sábado en el Universal un artículo que presagia lo que va a ocurrir hoy. Y lo que va a ocurrir hoy es que Marcelo Ebrard será sacrificado en el altar del dios de Morena. Recuerda Enrique Márquez que Marcelo declinó en el año 2000, hace 23 años, a su candidatura a jefe de gobierno del entonces Distrito Federal por el Partido del Centro Democrático para agregarle a López Obrador 4% de la votación. De esa manera, con el repliegue de Ebrard, López Obrador pudo vencer por una nariz al candidato del PAN Santiago Krill Miranda. En 2011, agrega Enrique Márquez, sucedió la misma historia. Cuando se dieron a conocer los resultados de la encuesta del PRD para designar candidato, Jesús Zambrano, presidente del partido que tanto impulsaría la oposición de Marcelo Ebrard frente a la de López Obrador, que venía de la irremontable y traumática derrota de 2006, hizo el siguiente relato. Al conocer los resultados de las 5 preguntas que se hicieron en cada una de las encuestas, Ebrard despertaba mayores simpatías y tenía más probabilidades de crecimiento, por lo que una de las lecturas que podían hacerse era la de un empate técnico entre ambos. Marcelo le dijo a López Obrador, de acuerdo con lo narrado por el entonces presidente del partido, que decidía candidato presidencial entre Ebrard y AMLO. Andrés, mira, en realidad, cualitativamente, las encuestas nos dan un empate, en el mejor de los casos, aunque yo tengo mejores condiciones para hacer una campaña hacia afuera. ¿Por qué no nos damos 2 meses y medio más de pre-campaña y en enero o febrero hacemos una nueva encuesta? Cuenta Márquez, basado en el testimonio de Jesús Zambrano, Andrés Manuel, más acerado, incontenible y violento que una daga alemana, replicó, Marcelo, yo te gané, y yo voy a ser el candidato, y si no es por el PRD, yo seré el candidato. Es difícil dar por muerto a un político. Uno suele equivocarse, pero lo que haga o deje de hacer Marcelo a partir de hoy es irrelevante. Si llegara a ser candidato por Movimiento Ciudadano,
u otra franquicia no le quitaría votos a Morena sino a la oposición. El mejor jefe de gobierno que ha tenido la capital, el cuadro político más preparado y que jamás ha hablado mal de un ex jefe suyo, cometió la ingenuidad de atar su destino al líder de una secta. Se abrazó a un fanático que lo sacrificó por tercera ocasión. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El odio a los dueños de los medios. ¿Qué han hecho la inmensa mayoría de los dueños de los medios de comunicación para merecer ese odio? ¿Qué hicieron mal para que el presidente diga que acusa recibo de sus ataques y los amenace? No lo merecen. La inmensa mayoría han cooperado con el presidente. Han incluido a las voces afines al obradorato en sus espacios estelares. Han potenciado a los normalizadores del escándalo cotidiano. Han presionado a sus periodistas para amainar la crítica. Han minimizado los escándalos del mandatario, su familia y sus funcionarios. Es cierto que nada de esto ha sido gratis. Han recibido millones en inversiones publicitarias oficiales o contratos para sus otras líneas de negocio. Pero, ¿de qué se queja el presidente? La mayoría de los dueños de los medios van a Palacio cuando los convocan. Hablan bien cuando les preguntan. Se han dejado maltratar en la mañanera sin oponer resistencia y ya están alineándose con Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el problema? El presidente lo ha dicho abiertamente. Para él, el buen periodista es el que apoya a su gobierno. Él quiere ver que todas las páginas de todos los periódicos sean aplausos. Igual que todos los noticieros de todas las estaciones de radio, de todos los canales de televisión y de todas las plataformas digitales. Espacios para los comunicadores afines al régimen ha habido y generosamente. Primero el gobierno engendró una camada de periodistas de microondas, desconocidos y sin trayectoria hasta que la mañanera los volvió personaje, que financiados con presupuesto público, tienen como única misión repetir, expandir y duplicar el veneno de la palabra presidencial. Segundo, los medios de comunicación del Estado se han llenado de voces abiertamente obradoristas. Lo que el PRI y el PAN experimentaron, este gobierno lo ha llevado al extremo, y con el descaro de quien no se ruboriza. Y tercero, en los medios de comunicación privados, las voces afines al presidente han ocupado cada vez más espacios y con mayor relevancia. Pero el presidente se queja de que los periodistas más famosos son críticos de su gestión. Antes de andar amenazando dueños de medios de comunicación y periodistas críticos, el presidente debería preguntarse, ¿por qué no han surgido estrellas mediáticas entre esa nutrida camada de voces afines al obradorato? Si el 60% de los mexicanos aprueban a López Obrador, ¿no tendría que estar toda esa gente enganchada a quienes les comunican la versión de la realidad que emana de la mañanera? ¿Por qué, en cambio, ciertos programas de línea editorial abiertamente obradorista vieron sus ratings desplomarse y se volvieron irrelevantes al grado que han tenido que ir abriéndose a la crítica? Ricardo Rocha tenía una frase lapidaria. No hay nada más democrático que el control de la tele. El momento que algo no te gusta, le cambias. Es decir, la audiencia manda. ¿Qué mejor escenario para un dueño de un medio que tener un conductor proclive al gobierno con alto rating? Se sacude la presión brutal del presidente, mientras gana relevancia y gana dinero de los anunciantes. No es que el presidente no haya tenido medios de comunicación, es que la realidad se impone. Estas fueron algunas columnas políticas
que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 6 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día y disfrute de la programación de Radionet CCO. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y es producida actualmente por Corporación Comunicativa Ojeda.